Y para hablar de esta situación y de la posición que ha asumido Bolivia ante la crisis en Venezuela, nos acompaña Hugo Siles. Él es internacionalista y fue ministro de Autonomía. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué Bolivia no firmó este documento? ¿No quiere elecciones en Venezuela? Buenos días, Gabriela. Un placer estar. Bueno, primero que el grupo de contacto, los países que auspiciaron este diálogo o el intento de generar algún diálogo, la mayoría de los países que están en este grupo manifestaron siempre su rechazo a generar intervención, a generar injerencia sobre Venezuela. Bolivia es un país, junto a otros de la región, que respeta la autodeterminación de los pueblos, la legitimidad de los gobiernos. No se pueden hacer actos de reconocimiento o de rechazo, y por eso el auspiciar ya o promover elecciones en Venezuela, cuando las elecciones se realizaron el 20 de mayo del 2018, es un contrasentido, porque estaría el grupo generando una presión sobre la soberanía de un país, en todo caso, miembro de la comunidad internacional. No se puede ejercer una presión sobre Venezuela y decirle a los venezolanos, desde el exterior, nosotros vamos a promover elecciones, cuando en Venezuela hubieron elecciones el año 2018, votaron 9 millones de venezolanos y según la Constitución venezolana, el presidente Maduro ha sido instalado con el voto popular, con el 68% de la votación como presidente de Venezuela. Entonces, generar un mecanismo que presione y que altere esa realidad y la soberanía propia del pueblo venezolano no es fácil, y por eso Bolivia y México no firman esta declaración, porque están amparados y auspiciados también en los principios del propio derecho internacional, que establece que el acto de generar sobre otro Estado una presión, una acción que vulnere la normativa interna es sin duda un hecho que no procede en las relaciones internacionales. Incluso reconocer gobierno. Hay preguntas desde la ciudad de La Paz también, Natalia. No nos alejamos del tema. Bolivia no quiere firmar este documento. ¿Cuál sería la salida? Porque está claro que la situación de crisis de Venezuela lleva muchos años y todavía está empeorando. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la salida? Buen día. Bueno, la salida tiene que ser que al propio interior de Venezuela se genere ese diálogo entre las partes, pero no puede desde el exterior condicionarse que cualquier diálogo pase por nuevas elecciones, cuando han habido elecciones. En todo caso, ya esa presión de generar nuevas elecciones en Venezuela, vulnera pues la soberanía y la propia constitución del Estado venezolano. Cualquier espacio de diálogo interno, soberano, es parte de la construcción de paz. En todo caso, desde el propio convencionalismo de las relaciones internacionales, las doctrinas, el derecho internacional, los actos de reconocimiento a estados, a gobiernos, es pues una injerencia, es un acto inamistoso, es un acto que vulnera la soberanía de los estados. En todo caso, el auspicio de este grupo de contacto, de generar espacios de diálogo, es positivo, pero proponerle a Venezuela que se celebren elecciones nuevas es de alguna manera ya generar una presión que sin duda alguna una de las partes no va a reconocer. Y para que haya diálogo tiene que haber dos partes. Es que estas elecciones, don Hugo Siles, no son reconocidas, han tenido muchas irregularidades, se las han denunciado, no son legítimas para todos estos países que están reconociendo a Juan Guaidó ahora como presidente autoproclamado y encargado de Venezuela, que tendría que convocar a nuevas elecciones. ¿Hay este pronunciamiento de parte de líderes opositores en Bolivia? ¿De qué manera eso se va a manejar desde el gobierno? Pero Gabriela, ¿quién dirime eso? ¿Quién dirime qué elecciones son constitucionales o no son constitucionales, como dice usted, fraudulentas o no fraudulentas? Porque en todo caso, si se pone en una balanza,
Hay también países que reconocen estas elecciones y por eso 80 países fueron a la posesión el 10 de enero del Nicolás Maduro. Es decir, por eso vuelvo a decir, el acto de reconocer a un gobierno ya es, desde el convencionalismo de las relaciones internacionales, doctrinas incluso, es un acto que hiere la soberanía de otro Estado. ¿Quién puede tener, en todo caso, la última palabra sobre esto? Los venezolanos. No puede, desde el punto de vista de una posición de un gobierno, decir, yo no reconozco a este gobierno. En todo caso, yo le voy a poner un ejemplo simple, porque vi que el expresidente Quiroga estaba hablando sobre el tema. El año 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Chávez fue sacado por la fuerza y se instaló un gobierno de 48 horas a cargo de un señor Pedro Carmona, presidente de la Fede Cámaras. En 48 horas, este gobierno recibió el reconocimiento de 3 países, Estados Unidos, El Salvador y España. Y este presidente en 48 horas suprimió los poderes venezolanos. Imagínese usted la contradicción. Hoy el presidente Donald Trump reconoce a Guaidó, pero el año 2002 reconoció a un presidente que ejerció un golpe de Estado. Entonces, no se puede manejar este tema desde la discrecionalidad. Yo reconozco, no, pero hace 10 años o 20 años reconocí a un gobierno que hizo un golpe de Estado. Entonces, estas cosas no están bien. Y lo que tiene que pasar en Venezuela es que de manera soberana las partes al interior de Venezuela auspicien diálogo. Si hay actores externos que pueden coadyuvar en eso, bienvenido. Pero no le pueden decir a los venezolanos, ¿saben qué? Para poder empezar este diálogo tiene que haber nuevas elecciones, tienen que abrir las fronteras a la crisis humanitaria. Bien. ¿Por qué en vez de generar este espacio de mediatización sobre la crisis humanitaria, no se detienen las sanciones económicas y financieras sobre Venezuela? Muchísimas gracias por este análisis. De esta manera hemos tenido ambas visiones sobre la crisis de Venezuela. Jorge Tuto Quiroga estuvo en La Paz y Hugo Siles en Santa Cruz. Natalia, hasta cualquier momento.